Saludos y ricas bendiciones del cielo para ustedes, los auditores de este encuentro de esperanza y verdad en Jehová. Estoy agradecido de ustedes y de Jehová mi Dios que podamos hacer esta publicación y espero que sea de suma utilidad para ustedes y también me alegro en Jehová que pueda yo hacer esta publicación para la gloria de Jehová. El objetivo, como siempre les he dicho, es que usted se vuelva a Jehová y usted con toda su mente, con todo su corazón, con todo su alma, usted obedezca a Jehová, porque Jehová no lo va a engañar, porque Jehová dice la verdad. Bien, antes de empezar a ver el tema que nos convoca hoy vamos a ver por qué yo no creo en el Nuevo Testamento, porque ustedes habrán dado cuenta que este caballero cita puros textos del llamado Antiguo Testamento, de la Biblia de Jehová, y nada del Nuevo Testamento. ¿Qué le pasa a este caballero? Entonces, hoy vamos a ver las razones de algunos textos que claramente contradicen al llamado Biblia de Jehová. Pero antes quiero contarle un pequeño relato de mi historia, de mi vida. Hubo un tiempo de mi vida que yo fui a estudiar teología a un seminario cristiano, no católico, y entonces ahí en el recinto habían, qué sé yo, áreas verdes, qué sé yo, y llegaba un personaje que andaba siempre con un diario en la mano, un joven, una persona humilde, bien sencillo, que se sentaba y uno podía conversar con él, saludarlo, y más para proteger su identidad lo vamos a llamar Chaime. Entonces, un día yo empecé a preguntar a las demás personas por qué andaba con un diario, qué es lo que hacía con el diario. Entonces me dieron el dato, dile que te lea el diario. Entonces, yo le dije un día a Chaime, por favor, ¿puedes leerme las noticias? Y Chaime dijo, ya, y agarró el diario que andaba trayendo en sus manos y empezó a leer. Entonces rápidamente me di cuenta que lo que Chaime leía no era lo que decía el periódico, ¿ya? Él estaba inventando, estaba haciendo un chamullo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Me di cuenta después que lo que él hacía era ver las noticias en la televisión, atentamente miraba la televisión, escuchaba la televisión, y ahí entonces él se informaba de las noticias y después él hacía como que las leía del diario. Entonces, Chaime lo que estaba haciendo era un chamullo. Entonces, ¿por qué? Porque eran dos versiones diferentes y él trataba de acoplarlas y sacar una noticia, algo noticioso y verdadero. Aquí vamos a ver lo mismo. Hoy vamos a tomar unos textos donde nos vamos a dar cuenta que existen dos versiones de un mismo hecho y entonces para que tú puedas tomar una decisión, para que estés informado, bien informado y puedas tomar una decisión, ¿ya? Entonces vamos a ir con el primer texto. El primer texto está en Génesis capítulo 46, versículo 27. Una dama que nos acompaña, que nos colabora, lo va a leer. Buen día, este encuentro de esperanza y verdad en Jehová. El texto es Génesis 46, versículo 27. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Gracias. Aquí vamos a fijarnos en la cantidad de personas descendientes de Jacob que entraron en Egipto y dice 70. Hay otro texto que lo vamos a revisar que está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 22. Por favor, si lo puede leer. Ya. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo. Gracias. Versículo 22 del capítulo 10. Gracias. Entonces, estos textos nos están especificando que los descendientes, la familia de Jacob, que entró junto con Jacob,
que entraron a Egipto fueron 70 personas. Esa es la versión que da la Biblia de Jehová. Hay otro texto también que recuerdo que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, los primeros versículos. Usted después lo puede revisar. A propósito, estamos aquí tomando la Reina Valera 1960 para estos textos, para Génesis 46, versículo 27 y para Deuteronomio 10, 22. Reina Valera 1960. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia cristiana respecto a esta cantidad de personas que entraron en Egipto. ¿Cuál es la versión que nos da? Esa se encuentra en Hechos capítulo 7, versículos 13 y 14. Léalo, por favor. Hechos capítulo 7, del 13 al 15. No, el 14. Ya, al 14. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Gracias. Entonces, aquí en la llamada Biblia cristiana, Nuevo Testamento, Biblia de Jesús, ahí hay un profeta que está hablando, que es el profeta Esteban, y que está siendo martirizado, y que está dando una versión totalmente diferente. Dice que entró Jacob con 75 personas. Entonces, pregunta, querido amigo oyente, lo primero es que, ¿cuál de las dos versiones vas a creer tú? ¿En cuál vas a poner tu mente y tu corazón tú? Este tema es como cuando van los testigos a presentarse a un juicio. Entonces, un testigo dice, no, si la señora subió al tren y de arriba se cayó, de arriba del tren se cayó. Y el otro testigo dice, no, la señora bajó del tren y dio el primer paso y se tropezó y cayó. Entonces, el tema aquí es lo mismo. Yo te invito a ti a ser testigo de Jehová. Yo te invito a ser testigo de Jehová según la Biblia, a la manera de Jehová. No como los amigos testigos de Jehová de la Watchtower, no, de esos no, de la Biblia, a la manera bíblica. ¿Ya? Entonces, aquí vemos una gran contradicción. Un día, conversando con un contacto de una radio cristiana muy poderosa, que tiene como 40 estaciones aquí en el país, le pregunté, ellos estaban estudiando el libro de Éxodo, y yo le pregunto, oiga, en Éxodo dice que Jacob entró con 70, y ustedes los cristianos dicen que entró con 75. ¿Y dónde dice eso?, me preguntó este caballero, que entre paréntesis es un contacto muy amable conmigo, tengo que reconocerlo. Y en Hechos capítulo 7, pues le dije yo, ahí dice que entró con 75. Entonces esta persona me dice, con una inocencia, pero ¿y qué problema tiene usted?, me dijo. ¿Qué problema le hace? 5 personas más, 5 personas menos. ¿Qué problema le hace? Entonces, lo que te quiero manifestar ahora, que esto es muy grave, es muy delicado. Porque si el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, la Biblia de Jesús, pretende ser inspirada por Dios, debería coincidir perfectamente con lo que el Dios Jehová expresó y manifestó antes. Y aquí se ve claramente que no existe esa correspondencia, no hay esa coherencia. Por lo tanto, para mí queda descartado inmediatamente que esa Biblia cristiana no es inspirada por Dios. Tiene otro origen. No voy a calificarla, yo no le voy a poner adjetivo, pero no coincide. Tiene otro origen. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo similar.
de incoherencia, de incongruencia de los textos. El segundo texto está en Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 10. Por favor, léalo. Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 10. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Ya tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué es lo raro aquí, amigo cristiano? ¿Ya? Lo raro es que ahí dice que Judas, arrepentido, fue a tirar las monedas, las recibieron los sacerdotes y dijeron: no, este es precio de sangre, y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías, echaron las monedas, etcétera, etcétera, para el campo del alfarero. Entonces, si tú eres estudiante de la Biblia, aficionado o profesional biblista dedicado a estudiar la Biblia, tú revisas el libro de Jeremías y yo te aseguro que en ninguna parte Jeremías dice eso, de que echaron las 30 monedas en el tesoro para comprar el campo del alfarero. Entonces, eso es raro, po. ¿Por qué? Si el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, ¿por qué dice una cosa por otra? Jeremías en ninguna parte dice eso. Y te voy a cooperar, amigo cristiano. Eso está en Zacarías, capítulo 11. Léalo, por favor. Zacarías capítulo 11. ¿Qué versículo? Versículos 12 y 13. Ya, gracias. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ya, gracias. Ahora, primero que nada, ahí en Zacarías 11 hace la mención que está haciendo ahí Mateo capítulo 27, y es Zacarías, pues no es Jeremías. Entonces, eso es un error muy grave. Eso no lo podemos tolerar, porque si el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios, debería haber coincidencia total. No puede descuadrarse. No puede descuadrarse y decir una versión y después el auténtico libro que lo dice es otro. Entonces, te vuelvo a invitar. Tú en este momento tienes dos opciones. Tienes por un lado a Jehová y su palabra. Él no te va a engañar, ¿ya?
Él habla justicia y Él habla verdad. Él no miente. Y por otro lado, tienes al Nuevo Testamento y sus creyentes, sus líderes. Tú tienes que escoger. Te invito a escoger, tú tienes que escoger. No puedes quedarte en ese enredo. No puedes quedarte en esa manipulación, porque al final lo que hicieron fue colgarse del Antiguo Testamento y no verdaderamente no está acorde. La versión neotestamentaria no está acorde con lo que dice la palabra de Jehová. Entonces, eso es delicado. Tienes que reconocerlo tú y atinar y decir, ¿no será mentira todo esto que tengo en mi mano derecha? Bien. Vamos ahora a ver otro texto que también tiene que ver con algo parecido, que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, por favor. Por favor, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. Antes de buscar el otro texto, voy a hacer un pequeño comentario. Aquí, en este texto, el mundo cristiano, los discípulos, los fundadores del cristianismo, te están indicando, te están enseñando que hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos y ese nombre es debajo del cielo. Ese es el único nombre válido. Entonces, vamos a ver si será cierto eso. ¿Concuerda con la palabra de Jehová? Para lo cual vamos a recurrir al libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Por favor, la dama que nos acompaña, si puede leerlo, por favor. Joel. Joel, capítulo 2, versículo 32. Versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Gracias. Entonces, tú tienes que escoger. Tienes que elegir, tienes que escoger entre Jehová u otro líder, u otro Dios, otro personaje. Jehová está diciendo en Joel capítulo 2, 32, que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ese texto es el que está inspirado verdaderamente por Dios. Ese es el texto que verdaderamente está inspirado por el Espíritu de Dios. Y, como puedes darte cuenta, contradice abiertamente al otro que leímos. Porque el otro, de hecho, dice otro nombre, dice otra persona. Entonces, por favor, tú estudia, sigue estudiando, estudia con ciencia, estudia con oración, entrégate a Jehová, Él te va a ayudar. Y vamos a ver ahora otro texto, vamos a revisar de nuevo en Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 10, por favor. Mateo capítulo 27, versículo del 1 al 10. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Gracias. Entonces, primero, rapidito, Jeremías nunca dijo eso. Segundo, ahí dice que cuando Judas, arrepentido, fue a tirar las monedas, donde los sacerdotes tomaron las monedas y compraron un terreno para cementerio de los extranjeros. Y Judas fue y se ahorcó y bueno, y entonces se mató. Pero aquí lo importante es que con el dinero, ahí lo que está explicando Mateo 27 del 1 al 10, que con el dinero de las 30 piezas de plata de Judas, los sacerdotes compraron un terreno para cementerio para los extranjeros. Esa es la versión que da ahí. Pero vamos a ver ahora qué dice el mismo Nuevo Testamento en Hechos capítulo 1 del versículo 15 al 19. Ahí hace un discurso Pedro, el apóstol Pedro, y vamos a ver qué es lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo del 15 al 19. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judá, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ya. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Gracias. Entonces, este versículo de Hechos capítulo 1, versículo del 15 al 19, el apóstol Pedro, uno de los líderes del cristianismo primitivo, dice, no, este Judas, que está también contado entre nosotros y que traicionó a Jesús, tomó el dinero y fue y compró una propiedad y se ahorcó en esa propiedad. Entonces aquí el apóstol Pedro da otra versión. Dice que fue Judas el que la compró la propiedad. En Hechos capítulo 1 del 15 al 19. Y en Mateo 27 dice que la plata la fue a tirar a los sacerdotes y que los sacerdotes compraron un terreno para hacer un cementerio para los extranjeros. Entonces mira amigo cristiano, todo esto yo lo hago por tu bien, para ayudarte a abrir los ojos, para que tú te vuelvas a Jehová. Porque si puedes darte cuenta, ni entre ellos mismos se pusieron de acuerdo para dar la misma versión. En el Nuevo Testamento no aparece la misma versión respecto a este tema de las monedas de plata de Judas y de la compra del terreno.
En Mateo dice que fueron los sacerdotes los que compraron, y en Hechos 1:15 dice que fue Judas el que compró el terreno. ¿A quién le vas a creer? Yo lo que te recomiendo, lo que te sugiero, es que estudies mucho, estudies la Biblia con oración y le creas a Jehová. Porque aquí se ve claramente que ni entre ellos mismos se pusieron de acuerdo para dar una sola versión de los hechos. Y muchas gracias, y será hasta la próxima, el próximo encuentro de Esperanza y Verdad en Jehová. Bendiciones.